teníamos previsto para esta tarde. Lo primero es, no sé si me escuchen allá atrás, ¿bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ok, perfecto. La idea de esta sesión básicamente es comentarles y compartirles algunas de las prácticas que el Servicio de Administración Tributaria visualiza como indebidas y que pues tanto Víctor como Pablo me van a ayudar al cierre de esta presentación a platicarles desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista fiscal esto en su práctica. Entonces, a partir de esto, lo que ha venido realizando el SAT es ir identificando aquellas prácticas que el contribuyente viene ejecutando y que se detectan como algo, pues que lo que queramos es que ustedes lo visualicen y lo puedan entender claramente y se pueda evitar, de forma tal que en el proceso en el que ahorita les voy a compartir, pues lo evitemos, que esa es un poco la idea de lo que estamos partiendo. ¿Cómo vamos a ubicarlo para efectos didácticos este proceso? Vamos a ubicarlo antes de emitir el comprobante, qué información tengo, qué es lo que debo de hacer para emitir el comprobante. Después, ubiquémonos en el momento en el que estamos emitiendo el comprobante, qué es lo que hay que hacer. Y posteriormente, qué cosas son. Nos ayudarían a explicarles de mejor forma cómo son estos momentos que se tienen para la generación del comprobante. Sobre esta lógica, que espero les ayude a transmitir correctamente la información, vamos a identificar antes de emitir el comprobante qué tenemos identificado que suele suceder. El contribuyente cede una de las herramientas importantes para la generación de los comprobantes. ¿Cuáles son? Es el certificado de sello digital. Ese certificado de sello digital, técnicamente, lo que hemos identificado es que el contribuyente lo entrega a las aplicaciones tecnológicas o al sistema de generación de facturas de un tercero sin el conocimiento de la implicación que esto tiene. ¿Esto qué le implica al contribuyente? Que ese tercero pueda estar generando comprobantes en su nombre y que pueda tener ingresos que no les son imputables. Esto hemos detectado durante todo este proceso de facturación, que el contribuyente o le voy a llamar, si me lo aceptas Pablo, proveedor, le dice, cédeme en mi sistema los certificados de sello para que yo te haga los comprobantes. Eso es lo que hemos escuchado. Y en el momento en el que se presenta algún error, lo que suele plantearse es que mi proveedor me hizo los comprobantes. Aquí la realidad es que el único responsable es el contribuyente. En esto, pues le voy a pedir a Pablo, al terminar esta charla, que nos ayude a platicar justamente esto, cómo se evita, cómo transitamos en un esquema que sea más sencillo, en donde ustedes estén tranquilos de que lo que están haciendo es lo correcto, porque al final del día quien administra esto técnicamente, pues son los sistemas. Aquí estamos ante un tema de seguridad y sobre todo, si hablamos también, déjenme ponerle otro tema, cuando ceden el control ustedes de sus contraseñas. Esto me voy a mover a un momento después. Ya generé el comprobante y cedo el control de mis contraseñas para descargar los comprobantes. Bueno, tengan mucho cuidado porque están cediendo aparte toda su información, la de ustedes y adicionalmente la de el receptor del comprobante. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Sabemos que hay una gran preocupación por tener la información de sus comprobantes, pero tengan mucho cuidado de la forma en la que esto se da. No hay que ceder ni la firma electrónica, ni los certificados de sello, ni las contraseñas. Son únicas e intransferibles. Eso lo tienen que tener claro, sobre todo porque hay contribuyentes que nos dicen, oye, es que esos comprobantes me los canceló el proveedor. Eso no sucede. Quien autoriza cualquier movimiento del comprobante es el propio contribuyente. Entonces, espero que con esta identifiquemos qué es lo que estamos haciendo. Otra en la fase previa que tenemos claramente identificada es que se condiciona al contribuyente la emisión de la factura, indicando que se requiere los datos de emisión como nombre.
Lo que les decimos ya desde hace varios años, ya no es un requisito que el receptor de comprobante le den los datos para la emisión. Esa ya no es condición. Por eso en esta versión 3.3, una de sus características es que ya no incluye nombres ni domicilios del receptor. De forma tal que en la emisión el único dato que ustedes van a requerir es el Registro Federal de Contribuyentes de a quien le van a entregar el comprobante. Aquí una de las cosas que se pueden hacer como buena práctica es incluir esos datos si es interés de ustedes, pero ya no será una cuestión fiscal, ya será un dato que ustedes por necesidades de su negocio estén solicitando. Esa es una de las características que tenemos, pero fiscalmente no son obligatorios los datos. De hecho, en el estándar que actualmente ustedes, algunos ya implementaron, otros están por implementar, se van a dar cuenta que esa información, datos de nombres, razones sociales y domicilios, ya no están fiscalmente, porque no son un requisito. Otro de los temas, y justamente en la parte previa que tenemos, es en viáticos. Aquí es un tema que le voy a pedir a Víctor que lo platique. Efectivamente, cuando a el trabajador le hago depósitos directamente a su cuenta personal y estos no tienen un reflejo en un comprobante de nómina. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Pongamos el ejemplo que le voy a pedir a Víctor que lo amplíe. Cuando en una revisión, uno de mis compañeros del área de auditoría revisa la información financiera del contribuyente y encuentra depósitos que no están justificados a través de un comprobante, pues evidentemente empezamos a entrar en el terreno de una discrepancia fiscal. Máxime cuando estamos hablando de un trabajador que su ingreso proviene justamente del salario que está devengando. Entonces, justamente este comprobante de nómina lo que va a buscar es vincular ese ingreso, sobre todo porque es una práctica que se da, el depósito a la cuenta del trabajador, ¿sí? Es un depósito que se está haciendo y que al final del día el trabajador, en nombre del patrón, va a obtener comprobantes. ¿Para qué? Para que el patrón pueda hacer la deducción correspondiente. Todo este proceso de comprobación, véanlo como una gran película fiscal. Y en la película fiscal en donde estamos ahorita es la deducción que tiene el patrón a través del trabajador que está haciendo un gasto en nombre de él. Esa es la lógica que sigue esto. Sin embargo, pues si a ese trabajador le deposito y no lo reflejo como otros pagos dentro de su recibo de nómina, cuando llegase a tener alguna revisión y hemos encontrado algunos trabajadores muy productivos que tienen unos ingresos extraordinarios, pero que no encuentran paralelo, ¿sí?, en algún esquema de comprobación. Se hace la aclaración, pero ya en esto ya les hicimos pasar un mal rato. Entonces, aquí lo importante es tener claro que ese ingreso que llegó a la cuenta del trabajador tiene su correspondiente justificación en un comprobante de nómina y que posteriormente ese trabajador, en nombre de su patrón, va a solicitar esos comprobantes y el patrón es el que va a hacer la deducción. Aquí el mensaje es: hay que tener cuidado justamente con el tema de empatar ese ingreso con este comprobante de nómina. Otro de los temas que también ahorita se nos está planteando a la luz de toda esta nueva versión 3.3 es que la emisión de la factura no estaba acompañado de los anticipos que estaba recibiendo el contribuyente. Esto también lo tenemos claramente identificado, que los anticipos no se estaban documentando, a pesar de ser una disposición fiscal, que aquí Víctor me corregirá, pues ya tiene creo que algunos años. Sin embargo, pues es algo que tenemos claro que no se venía haciendo. Entonces, es algo que ya tenemos identificado y que sin duda lleva a un cambio en la forma de operación del contribuyente, pero no derivado de esta nueva versión. Eso sí se los quiero decir, es algo que toda la vida se debió de haber hecho y que ahorita lo único que estamos haciendo es darle transparencia y dejarlo reflejado como debió de haber sido siempre. Pero los anticipos, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, siempre se tienen que documentar, siempre se tiene que emitir un comprobante para dar la trazabilidad de
de la operación, tanto para IVA como para renta, que esta es otra de las cosas que estamos ubicando como una práctica no precisamente correcta. Otra de las cosas que también estamos ubicando es que dentro de este esquema de emisión de comprobante no se están integrando los complementos que les corresponden. Ahorita en el inter de la charla del ABC y de esta, justamente hacíamos alguna aclaración de qué complementos utilizar cuando estoy haciendo un cobro a cuenta de un tercero. Concretamente el ejemplo, déjenme llevarlos en este escenario, está con los notarios. Los notarios reciben dinero que ellos van a gastar a cuenta de su cliente. Y para estos efectos, ¿qué se tiene? Pues el notario recibe este dinero, este recurso, para hacer gastos de pagos a registros públicos, hacer pagos de escrituras, hacer toda una serie de pagos que documentalmente o para efectos digitales los tenemos previstos en un complemento que técnicamente sí lo llamamos, que le denominamos de recepción de pagos a cuenta de terceros. Esto lo que vemos es que hay contribuyentes que no lo usan y ¿esto qué significa? Al igual que este asalariado que le están haciendo depósitos, pues llámese agente aduanal, notario, lo que eventualmente pudiera estar haciendo es recibiendo esos ingresos. ¿Y en dónde los tiene? En su cuenta bancaria. Si no le damos un espejo contra un comprobante en donde esos ingresos tengan una salida o tengan otro comprobante y en donde claramente quede definido que es un cobro o un pago que se está haciendo a cuenta de un tercero, empiezan los temas justamente de aclaraciones y problemas de discrepancia contra lo declarado. Entonces tenemos que darle esa trazabilidad que afortunadamente pues ya algunos contribuyentes lo han entendido, justamente que así se entienda. Todo esto es parte de esta película tributaria y en este caso asociado a este rol. Otra de las cosas que ubicamos también muy bien es que no se está utilizando correctamente para efectos de deducción de las colegiaturas de asalariados el complemento o los conceptos que están asociados al pago de colegiaturas. Esa es otra de las cosas que en la declaración anual, cuando nosotros vamos a buscar esa información como SAT del contribuyente en nuestras bases de datos, eventualmente no les podemos proponer una declaración prellenada. ¿Por qué? Porque el emisor, en este caso la institución educativa, no está utilizando el complemento correcto o en algunos casos nos hemos dado cuenta, lo desconoce. Entonces aquí la petición es, pues quien haga estas deducciones, exigirle a la institución educativa que utilice la herramienta adecuada, en este caso es el complemento. Igualmente, y regreso al caso de los notarios, en la enajenación de casas también existe un complemento. Aquí simplemente doy el antecedente. Hasta antes del 2014, voy a hablar 2013 y previo, el esquema de acreditamiento de costo cuando se adquiere una casa, ¿en dónde estaba? En la escritura. Eso se mueve ahora y hoy se convierte en un comprobante fiscal digital que tiene un complemento en donde hay que reflejar la operación. Esto a través del notario. Si esto no se hace, o a quien conozcan a ustedes de los presentes haya hecho una compra en donde no esté encontrando este complemento, ¿en dónde va a estar el problema? Cuando enajene esa casa y se voltea a ver el costo que tuvo, resulta que no van a tener costo, que ese va a ser un tema que hay que entrar a todo un proceso de aclaración. Hay que cuidar esto. Ya lo hemos visto que sucede, entramos en un proceso de aclaración, se aclara, pero sí se tiene que tener esta información, ya no en el documento o en la escritura, tiene que estar en un comprobante, bajo el principio de que toda deducción o todo gasto debe de estar en el comprobante fiscal digital. Ese es el principio del que estamos siguiendo. Otra de las cosas que estamos viendo es que eventualmente no llega a registrarse información verídica. Aquí ya estoy en el momento de, estoy generando el comprobante y ¿qué me encuentro? Déjenme darles el caso que tenemos muy frecuente. Pues resulta que entro al terreno del método y la forma de pago.
Y en el método y la forma de pago, lo que estamos claros es que el contribuyente nos estaba poniendo el pago en una sola exhibición, por práctica. Decía, no, pues es pago en una sola exhibición, cuando en realidad era un pago en parcialidades o un pago diferido. Esa es la realidad, esa es la realidad. Sin embargo, pues hay que recordar que para efectos del Código Fiscal sí se establece el pago en parcialidades y sí es válido. Y esto debió de haber sucedido siempre. Sin embargo, pues ¿qué se nos ponía? Pago en una sola exhibición. ¿Cuándo se cobró? No, pues fíjate que emití el comprobante en una sola exhibición porque pensé que el contribuyente me lo iba a pagar así. Tomen muy en cuenta que estos dos requisitos que tenemos, método y forma de pago, nos van a decir dos cosas. Uno, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta ya se dio el devengado. Renta ya se causó con la simple emisión. Y flujo, si nos dicen que es pago en parcialidades, lo que el SAT va a esperar es que exista un pago posterior. Ahí nos va a dar IVA. ¿Sí? Esos son los dos momentos que esos dos requisitos nos están diciendo. El 30 de noviembre pueden seguir utilizando el NA, pero eso al final del día no nos sirve para nada. Y lo voy a vincular justamente con lo que está buscando el SAT. Lo que queremos es también a los contribuyentes, y les diría que a más del 90% de los contribuyentes, cumpliendo estos requisitos, el SAT les va a poder proponer en algún momento, pues ya su propuesta de pagos provisionales, que es lo que queremos. Con esta información vamos a estar en posibilidad de seguir simplificando las obligaciones, porque ya vamos a tener ese flujo, ya no vamos a requerir pedirles más declaraciones informativas o más información porque ya no la están dando justamente. De esta forma, pues son algunos de los ejemplos que tenemos en el durante, ya estoy emitiendo el comprobante y qué estoy haciendo. Bajo esta misma lógica, pues el ejemplo de pago en parcialidades que está muy vinculado al anterior. Yo sé que no fue pago en una sola exhibición y que tiene que ser en parcialidades. Esto, pues el error fundamental y de donde venimos es que en el esquema vigente en la versión 3.2 se tenía que vincular el pago que se hacía de la factura 1 a todas las facturas consecuentes. ¿Qué es lo que sucedía? El contribuyente no las vinculaba. Déjenme darles el ejemplo. Tenemos una factura 1 por 1000, que fue pago en parcialidades, tal cual pago en parcialidades, y después vienen 5 pagos de 200. Y en esto hay un campo, en la versión actual, si no lo encuentran, encuéntrenlo, y si no, pues ya el error está dado. No se vinculaban las facturas posteriores a la origen, vamos a ponerle la factura madre a sus 5 hijitas de 200. Entonces, nosotros, ¿qué leemos de información? Estamos leyendo que el contribuyente tuvo un ingreso acumulable ¿de cuánto? 2,000. ¿Sí? Y eso en realidad no es cierto. Aquí el contribuyente, ¿qué hizo? Quiso cumplir. ¿Sí? No el que no lo hizo, ese tiene otro tratamiento para efectos fiscales. El que no lo hizo va en otro cajón. Pero este contribuyente quiso cumplir, lo quiso hacer y está en un escenario de un error, y de un error que en el momento de la auditoría electrónica, ¿qué le va a pasar? Pues no es un ingreso que yo percibí, y entramos en un proceso de desgaste y aclaraciones. Justamente lo que estamos tratando de evitar con esta versión 3.3 es este tipo de aclaraciones. O sea, si lo hacemos correcto y tenemos las herramientas técnicas para hacerlo, evitemos justamente el estar duplicando estos ingresos. Adicionalmente, ¿qué tenemos? Hay facturas que no han sido pagadas y se señala que ya tienen la forma de pago. Seguimos en el durante, ¿sí? Ya hice la factura, ya le puse que era en una sola exhibición y resulta que no me la están pagando. Y bueno, pues aquí igual le voy a pedir a Víctor que me ayude justamente con ¿y qué le pasa cuando uno de mis compañeros de auditoría se les presenta y revisamos sus estados de cuenta con todos esos ingresos que tienen? Pues son ingresos, y son ingresos que se están omitiendo, y entramos nuevamente en el terreno de la discrepancia fiscal. Entonces hay que cuidarlo. Con esto al final del día lo que van dejando es una huella que a quien más le ayuda, sin duda, es al propio contribuyente a tener un orden administrativo, primero, y después al SAT sí nos da, por supuesto,
un mayor control, que eso, sobre todo los contribuyentes que no se portan muy bien, no les gusta. Y no les va a gustar no de ahorita, no les gusta de toda la vida. Y les prometo que no son los que están aquí presentes, ¿eh? Ustedes sí les interesa y sí quieren cumplir. Y bueno, ya estamos en el terreno de después. Ya hice la factura, ya identifiqué qué información tengo, qué información no tengo, y ya estoy justamente en la etapa del después. Y ya tengo la factura emitida y resulta que el medio de pago no son los correctos. El medio de pago resulta que me dijeron que iba a ser en cheque y resulta que fue transferencia, ¿sí? O me dijeron que iba a ser efectivo y pues me pagaron con tarjeta. Evidentemente son datos no verídicos. El requisito no se está cumpliendo. Aquí pues la recomendación que hace el SAT es cancelen la factura y generen la factura correcta. ¿Por qué? No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿sí? Al final del día pues quise tal vez ahorrarme algún proceso. Ustedes al final del día en sus controles lo tienen, y quien no lo tenga ahí sí está metido en un problema. Evitemos que el requisito de forma, que en este caso son datos incongruentes, se convierta en un problema para el contribuyente. Pongamos los datos que son los correctos. Y bueno, con esto cierro para pues, a Víctor como a Pablo, el que les puedan platicar de todo esto o algunas otras que ustedes encuentren, Pablo, cómo están. Entonces, empezamos por la parte técnica. Bueno, antes que nada, buenas tardes, ya son tardes. Y qué gusto estar aquí. Gracias, Fernando, por la invitación. Déjenme platicarles un poquito la intención del Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de un servidor y el grupo de personas que me hicieron el favor de acompañarme en todos los trabajos para sacar la factura o el modelo 3.3. Como bien menciona Fernando, se está modificando el SAT, pero no voy a hablar de la modificación de la factura, se está modificando en todos los sistemas. ¿A cuántos de ustedes ya les llegó su declaración anual prellenada? Ya viene auditoría fiscal electrónica. Y la idea que nosotros tuvimos cuando nos invita Fernando no es en ver la parte técnica de la factura únicamente, sino el acoplamiento de esa factura con código fiscal de la Federación, que bien o mal es la herramienta de defensa que tiene un contribuyente ante la autoridad por cualquier diferencia que puedan tener. Y ahí están plasmadas. Mencionó Fernando viáticos. ¿Cuántos viáticos? Y voy a poner los transportistas, los agentes de ventas que están dentro del interior de la República y cuya sede está aquí, se le da una cantidad para viáticos. Si esos comprobantes no están perfectamente avalados a nombre del contribuyente, y ojo, antes del fin de año, porque esa fue una de las grandes pláticas y discusiones que tuvimos. No puede ser mensualmente, no puede ser, pero sí puede ser que dentro del año se tenga esa comprobación, porque a lo mejor el señor se pasa 2 o 3 meses en su recorrido, pero si tiene esa comprobación, eso no es una acumulación para él y en automático se suelta de la discrepancia fiscal que pudiera haber por el depósito en su cuenta. Como pueden ser la parte fiscal, pero no de ahorita, sino a futuro. Ahorita estamos nosotros tres, Pablo, Fernando y un servidor, representando a Mexipac, al SAT y al Instituto. Mañana ya no estamos. El SAT, la Dirección de Auditoría Fiscal, pero los vientos ahí están. Y lo que tratamos es que esto no fuera única y exclusivamente una factura o un modelo que sirviera
para 6 meses, para un año, y que el año que entra pues estuviéramos con el gusto de verlos a todos ustedes nuevamente aquí, tratando de explicarles qué estamos haciendo con la 3.4, 3.5 o la 4.8, la que fuera, sino simplemente tratar de que ese modelo perdurara por un largo tiempo. ¿Para qué? Para que realmente hubiera una defensa del contribuyente ante situaciones del SAT. Y ahora me voy a poner del lado del SAT. El SAT tiene unas discrepancias fiscales brutales en sus sistemas. ¿Cómo llegar a decirle al contribuyente que por favor utilice los métodos como los tiene que hacer? Bueno, este es uno de los métodos que creo le va a servir más al contribuyente que al propio SAT. El SAT hoy en día tiene informativas, el DIOT, tiene una serie de informaciones que si ustedes van a viajar a Acapulco saben en qué vuelo se fueron y cuánto pagaron por el boleto. Pero tienen que saber si ese boleto es de ustedes, del contribuyente porque iban a representarlo, de quién es. Y esto no los va a dar. Nos están dando la oportunidad mediante esta nueva 3.3, la versión 3.3, que como dijo Fernando, a ver, no me gustó, tuve una factura de 1,000 pesos y voy a usar el mismo, y luego no fue en efectivo, no fue mediante transferencia, no fue mediante cheque, resultó que son en parcialidades. Ups, el contribuyente ya tuvo que acumular 2,000 pesos, no los 1,000. Esta nos está dando la oportunidad de cancelar y rehacer para amachar, para amarrar la operación como debe de ser realmente. Ahí es donde se está enfocando, creo yo, Fernando, la parte importante de la versión 3.3. El amarre tanto por el SAT para que no tenga el contribuyente molestias por parte de ellos y el contribuyente que no tenga discrepancias fiscales, que no tenga problemas para tener que ir ante el SAT a hacer las aclaraciones pertinentes. Desde mi punto de vista, esa es la parte medular de esta factura, facilitar al contribuyente que pueda él llegar a manejar su negocio, su trabajo con una facilidad que no tenga problema. 2, creo yo sinceramente que sabiendo utilizar bien la versión 3.3, ninguno va a tener problemas. Nada más es cuestión de analizar cómo utilizar los complementos, cómo hacer las facturas, cómo poder cancelarlas, y lo estamos simplificando. Antes era muy revuelto desde mi punto de vista y creo que se está simplificando mediante esta nueva versión. Pablo, no sé si quieras agregar algo y podemos ver algunas otras cosas. Sí, por supuesto. Muy buenas tardes, gracias Fernando por la invitación. Y en mi caso, en la parte de tecnología como Amexipac, hemos visto, bueno, todos reconocemos por lo menos 2 tipos de proveedores tecnológicos. El proveedor tecnológico certificado, los famosos PACs, y los proveedores tecnológicos que no están certificados, pero que ayudan muchísimo a la operación de todos los contribuyentes. Si creamos una matriz de todas las actividades en donde puede colaborar un proveedor tecnológico, básicamente, como lo mencionaba Fernando, podemos encontrar que nos pueden apoyar en la emisión y recepción de documentos, que nos pueden ayudar en los servicios de cancelación, como mencionaba, a veces cancelaciones indebidas, pero también nos pueden ayudar en la recolección de comprobantes fiscales del portal del SAT para recuperar información. Básicamente son los 3 servicios que podemos resumir. ¿Qué hemos visto? Que se convierten en malas prácticas y que además podemos comentar cómo se puede controlar.
Lo que hemos visto es que el contribuyente considera al proveedor tecnológico como su asesor fiscal, como su consultor no nada más de tecnología, como apoyo moral cuando tiene problemas fiscales. Ya se me atoró esta factura, no la puedo emitir, necesito resolver este problema fiscal y tú, proveedor tecnológico, me tienes que ayudar. Cuando se les olvidó que en el momento en que estaban a punto de emitir una factura, porque les faltaba muy poco tiempo para poder entrar, ahorita estamos hablando 1 de diciembre, tenemos tiempo, pero por las prisas te entrego mi certificado, te entrego mi firma y mi password, porque cuando quiera cancelar va a ser más fácil hacerlo. Y al final, cuando surgen los problemas, el proveedor tecnológico se convierte directamente en el corresponsable del contribuyente. Y esto hay que evitarlo a toda costa. De entrada, les puedo decir, hay certificados que viajan por correo electrónico. Proveedor, te mando mi certificado, te mando mi firma y mi password. Son cosas que hoy suceden y hoy vemos en muchos casos y se replica. Y al final son malas prácticas que se traducen en problemas graves. Ahora con la versión 3.3 van a existir muchos más controles. Como proveedor autorizado hay más de 70 validaciones que se tienen que llevar a cabo y que se tienen que realizar. El comentario puntual es: los certificados y las firmas, como bien lo comentó Fernando, no se ceden, no se entregan. Conocemos contribuyentes de poco, regular y gran volumen. Sabemos que hay procesamiento de comprobantes fiscales en las nubes, donde el certificado no se cede ni se entrega. El certificado se coloca, se graba por un medio seguro y se controla por el emisor. Nunca se cede. Y eso es algo bien importante que tenemos que considerar. Otro punto. Pablo, si me permites ahí, sobre todo, ¿cómo un usuario está seguro de que no está cediéndolo en una aplicación en Internet? Sobre todo para que les quede claro esto de ceder, qué significa y qué no significa ceder un certificado. O sea, esto, por ejemplo, en tu experiencia y con lo que tú conoces, ¿cómo les podríamos decir ahorita a los asistentes? Miren, cuando identifiquen esto, tengan cuidado. Eso es una mala práctica tecnológica. Correcto. Una mala práctica tecnológica es, un ejemplo que comentaba es: mándame tu certificado por correo o por algún medio magnético y mándame tu contraseña y yo me encargo de configurarlo en el portal para timbrar, para cancelar o hacer cualquier servicio. Esto directamente me estás cediendo el derecho de uso de ese certificado para emitir, para cancelar cualquier tipo de comprobante fiscal. Buena práctica. ¿Qué es no ceder el comprobante? Ok, te ofrezco el servicio, existe un portal o una aplicación segura, certificada, ya conocemos el socket de seguridad, los servicios de seguridad, sockets de seguridad de los portales digitales, los HTTPS, los candados y certificaciones digitales, donde se suba un certificado y se encripte la información que se está capturando en dicho portal o en dicha aplicación. Y que todo proceso que sea generado, ustedes tengan conocimiento, inicio y fin, bitácoras y logs transaccionales de todo lo que se ejecutó y un respaldo de toda la operación. Esto es un ejemplo, existen más, pero es un ejemplo en donde se puede verificar que la información no se está cediendo, se está usando una herramienta por métodos y medios seguros en este momento. Ahora, un punto adicional que iba a comentar es que los proveedores tecnológicos, sean PACs autorizados o sean no autorizados, se utilizan para llenar campos adicionales. Ahora que viene los complementos y la versión 3.3 y los catálogos, lo más fácil es voltear al proveedor de tecnología y decir:
de acuerdo a tu experiencia, ¿qué debo de poner en estos campos? Y empezamos a colocar lo que el proveedor sugiere en esos elementos. Este lo puedes dejar en blanco. Ahí ponle siempre, ponle 99. En este ponle 01 siempre. Y nunca evaluamos si el comprobante que estamos emitiendo realmente cumple debidamente con las obligaciones fiscales. Estas son algunas de las recomendaciones que sí les puedo hacer y que lo hagamos con tiempo. Que no estemos corriendo hasta el final y dependamos del proveedor tecnológico para salir y emitir el primer comprobante y después sobre la marcha ir alineando o corrigiendo el proceso fiscal, que pues es vital, como lo comentabas, Víctor, y que depende, no nada más los involucrados ya no son los emisores, sino también los receptores al momento de la deducibilidad. Eso que acabas de mencionar, Pablo, es muy importante. Yo quisiera hacer, nada más rápido, ¿quiénes de los aquí presentes son contadores? Levántenme la mano. Bendito sea Dios que somos muchos. ¿Quiénes ven la página del SAT de vez en cuando? Qué bueno. ¿Ven preguntas frecuentes? Bueno, si ven preguntas frecuentes, también mediante preguntas frecuentes estamos tratando de dilucidar y, ojo, de darle validez a esas preguntas frecuentes una vez que están dentro del portal del SAT. Eso, para que vean ustedes la importancia de todo lo que estamos trabajando. Fernando mandó un mensaje, la casa. ¿Cuántos de ustedes, contadores, no oyen cuando, oye, necesito que me acompañes porque voy a comprar un departamento? Ah, pues correcto. ¿Cuánto te va a costar el departamento? 2 millones de pesos, pero lo voy a escriturar en 1. A ver, ¿por qué? Porque voy a pagar menos predial. Ajá. Y dentro de 10 años que ya te cayó humedad o que lo quieres vender o que, perdón lo que voy a decir, mueres y tienes un heredero, ¿sabes la bronca, el problemón que le dejas? Porque no existe un documento, una factura, no nada más la escritura, sino la factura de cuánto costó, que vaya acorde con una forma de pago, que vaya mediante una transferencia hacia donde está el vendedor actual. Todo ese tipo de cosas es lo que trata el SAT, desde luego Amexipac y el instituto, de tener un macheo, como les mencioné antes, para evitar una serie de problemas que hoy en día existen allá afuera. Yo les puedo presentar casos en el que se burle, ojalá y se vean como yo, casi 50 años de profesión, que no se la acaban. Un señor que tiene una casa de 300 pesos en la que compró 300 pesos y la quiere vender ahorita en 20 millones. Costo actualizado, 3 millones. Oye, pero ¿por qué tengo que pagar el impuesto sobre la diferencia? Es que ¿cuánto te costó? Y estoy hablando 300 pesos porque fue antes de los quitados de 3 ceros. No, pues la verdad es que en aquel entonces pagué 1 millón de pesos. Ah, fíjate que ahorita tuvieras 12 millones de actualización, no 3 millones, cuando menos. Todo eso que no ven a futuro es lo que realmente estamos tratando de quererles transmitir a ustedes. No estamos haciendo cosas para ahorita, estamos haciendo cosas para futuro. Pablo mencionaba, hay un catálogo de actividades. ¿Cuántos de ustedes no tienen una fábrica en su despacho o trabajan para una fábrica? ¿De qué les gusta? ¿De plásticos?
de plásticos. Y la factura dicen que compraron, ¿qué les gusta? ¿Químicos? Oigan, espérenme, ustedes no lo fabrican. Ustedes compran el plástico y lo transmiten. Ah, viene auditoría fiscal. Oiga, es que mi proveedor se equivocó. Pues sí, se equivocó el proveedor, pero te equivocaste tú en aceptarle esa factura y ahora vas a pagar las consecuencias porque es un no deducible. Todo eso lo hemos tratado de poner dentro de los catálogos que estamos abriendo en las ventanas de la versión 3.3. Fíjense que concuerde lo que ustedes están comprando con lo que dice su factura. Fíjense lo que ustedes están vendiendo con el producto que realmente venden. No se equivoquen. Y de esa manera no van a tener problema con las revisiones electrónicas. Acuérdense que hoy en día los dictámenes electrónicos que va a hacer el SAT es mediante buzón tributario. Y al ratito les van a estar pidiendo todo lo que ustedes gusten. Y cuidado, porque lo que les van a pedir es tráeme copias certificadas por notario de todo esto. Y son cajas y cajas y cajas de copias fotostáticas certificadas por notario. Mejor tengamos bien nuestra facturación, chequemos la facturación que nos llega, que sea la correcta y con eso no vamos a tener problema. Hoy en día hay sistemas de contabilidad y hay ERPs que ya lo tienen, donde en automático ustedes reciben, por ejemplo, la factura de compañía X SADCB y ya lo checó en la página del SAT si está correcto y regresa con ustedes y ustedes lo pueden contabilizar. Lo único que falta es ver que dentro del catálogo que la versión 3.3 tiene es que sea el producto que ustedes compraron y que ese producto sea acorde con lo que ustedes están comprando o vendiendo. Con eso se van a evitar muchos problemas, créanmelo. Sí, sobre todo esto, la verdad es que la intención es que ustedes tengan claro, estas no son las únicas prácticas que podríamos identificar. Yo creo que ahorita Víctor les acaba de transmitir y ha sido uno de los impulsores de que las herramientas que ustedes hoy encuentran, tanto la guía, preguntas y casos de uso, puedan ser instrumentos que permanezcan en el tiempo. Justamente Víctor es uno a través del instituto y en representación del instituto, nos ha exigido al SAT darle certeza de lo que estamos haciendo y sobre todo quitar otro de los mitos, yo diría alguna creencia de que se están cambiando las cosas constantemente. Sí quisiera decirles que técnicamente está todo definido y va a continuar así. ¿Por qué? Porque no podemos tocarlo porque lo primero es si tocamos algo del anexo 20, pegamos la parte tecnológica. Pegándole a la parte tecnológica, nuestros amigos contadores del instituto nos reclaman y nos dicen, ya no queremos que sigas tocando la parte tecnológica. Entonces, todo lo que van a encontrar de herramientas de apoyo, ahorita Víctor me preguntaba que todos estos temas que estamos ahorita o que están ustedes viendo como prácticas indebidas, pues lo que estamos tratando de generar a través de las guías son las aclaraciones que le ayuden al contribuyente primero y después al asesor, al contador, encontrar elementos que le permitan de alguna forma traducir la norma fiscal en un esquema que permita cumplirlo correctamente. Por eso le pedía yo a Pablo el aclararles qué ustedes deben de encontrar en un portal y sobre todo ahorita en este escenario en donde el robo de identidad es algo muy delicado y ahorita más el robo de información. Piensen ustedes en toda la información que hay de sus facturas almacenada en el SAT. Para nosotros es algo muy valioso, pero para quien es el más valioso es para el contribuyente. Entonces simplemente voy a parafrasear lo que planteó Pablo. Lo primero es jamás cedan sus contraseñas y ubiquen en los sitios
esto que Pablo lo dijo muy rápido, este HTTPS, la S es la que deben de encontrar en los sitios que sean seguros. Jamás entreguen esta información en un correo electrónico. El SAT jamás les va a pedir información en correos electrónicos, jamás. Y si encuentren cómo encontrar a un proveedor de tecnología que les permita de alguna forma tener su confianza. Pues yo les diría, ahí están las agrupaciones que nos dan confianza en 2 puntos muy importantes. Contadores reconocidos, con prestigio, serios, que los orientan bien, y proveedores de tecnología serios, que a mí me gustó mucho y se los digo desde la perspectiva SAT, cuando dice Pablo, dónde pueden encontrar o quién es un proveedor de tecnología y quién es un asesor fiscal. Sobre todo en estos temas, no confundir. El proveedor de tecnología, ¿qué les va a resolver? Les va a resolver sus temas de procesos, de flujos de información que tengan de forma eficiente. Ese es un buen proveedor de tecnología, pero jamás les va a sugerir, no, pues mira, ponle el 99, ponle la clave por definir y con eso resuelves el tema. No, la realidad es que así no funciona. Por eso en este tour le voy a llamar este penoso tour de identificar cosas que no son correctas. La intención es que ustedes identifiquen lo que seguramente por ahí hay algún pecadillo de algunos, ya sea de sus clientes o incluso, déjame este comercial, Víctor, que al contador le ceden el control de la firma o de la contraseña. ¿Por qué? Porque se facilita la presentación de la declaración o se facilita la obtención del comprobante, pero tienen que tener claro el alcance que esto está teniendo. Entonces, el alcance que está teniendo es, se van a voltear o su cliente se va a voltear con ese contador y ¿qué nos va a decir? Es que era un mal contador porque me hizo las cosas mal. La realidad es que aquí lo que ustedes van a encontrar en esto que hicimos es, tienen que ubicar a un buen proveedor de tecnología, tienen que ubicar estas prácticas que suenan bien hoy, pero en 3 años ya no suenan tan bien, ¿sí? Ya no nos suenan tan bien. Y con esto, no sé, Pablo, para pasar algunas preguntas que nos han hecho y aprovechar los siguientes minutos. Ilse, si nos ayudas con algunas de las preguntas. Ilse, ¿van a ser preguntas y respuestas o preguntas y evasivas? Adelante, Ilse. ¿Qué argumento tengo antes un cliente que me exige la emisión de la factura bajo ciertas necesidades de él, Ilse, a cambio del pago? Pégate un poquito más al micrófono porque aquí se nos... Grítale como si fuera el novio. ¿Qué argumento tengo antes un cliente que me exige la emisión de la factura bajo ciertas necesidades de él, a cambio del pago? Si no la repites, no te alcanzo a entender. Si le suben el volumen un poquito al micrófono. Sí, creo que ustedes sí la escuchan, ¿verdad? Pero acá nosotros con... ¿Qué argumento tengo ante un cliente que me exige la emisión de la factura bajo ciertas necesidades de él, a cambio del pago? Ok, ¿qué obligación tengo ante mi cliente de expresarle algún requisito en el comprobante, Ilse? ¿Eso entendí? ¿No? Sí, la verdad es que no le alcanzo a entender del todo. ¿Qué argumento tengo ante un cliente que me está condicionando el pago si es que yo no le emito un comprobante? Ok, condicionamiento de pago por parte del receptor, esa es la pregunta. Pues la realidad es que ese condicionamiento no se los pusimos aquí, pero también lo tenemos claro, es un tema más comercial que fiscal, es 100% comercial. Aquí lo que también hemos identificado es algunas prácticas indebidas, en donde se le condiciona, y déjenme traducirlo en el ejemplo concreto. Condiciono al emisor a ponerle método, forma de pago, descripción de producto e incluso incorporar adendas con características tecnológicas específicas del receptor de la factura. Aquí la respuesta, al menos del SAT, igual le pediría a Pablo y a Víctor que lo complementen. Aquí es, si se está cumpliendo los requisitos fiscales,
fiscalmente la factura en el momento, y por eso dividíamos esto en diferentes etapas. Durante la emisión, pues solo el emisor conoce la realidad en la que esté. Aquí lo que estamos hablando es de un condicionamiento, de que yo le ponga, y déjenme decirles lo que sí conocemos, los condicionan a que pongan un método y forma de pago predefinido y no el que se está presentando en los hechos. En razón de ello es que el ejemplo que poníamos es, estamos dando datos que no son verídicos o que están condicionados por una cuestión contractual o por una cuestión más comercial que fiscal. Ahí fiscalmente, desafortunadamente, nosotros poco podemos hacer. Hemos platicado con algunos de los grandes proveedores y pidiéndoles justamente que esa práctica que tenemos claro que se da, pues no les es exigible, especialmente a proveedores que son medianos y pequeños. Desafortunadamente, la respuesta que nos dan dice, mira, mientras no sea fiscal, ahora sí que con nosotros creo que no tenemos tema. Y Víctor, no sé si quieras. Sí, efectivamente, o sea, lo que normalmente el contador busca es, no me vayas a poner a mí en problemas fiscalmente hablando ante el SAT. Si todos los demás requisitos fiscales están, pues con eso basta para mí. Ni exijo más, pero tampoco exijo menos. Pero hay gente que efectivamente dentro de la factura, como bien menciona Fernando, bueno, quieren decir hasta lo que no. Si no, no te entrego la factura, perdón, no te pago, etcétera, etcétera. Cualquier pretexto es bueno. Pero mientras llenen los requisitos fiscales que marca el código y que están dentro de la versión 3.3, la factura es buena. No tienen por qué pedir más, pero no pidan menos. Ojo. Sí, y solamente decir que tecnológicamente hablando, no debería de haber argumento alguno por el cual condicionar el pago a la emisión de una factura que fiscalmente es válida. Si no, se trata de una deficiencia tecnológica que debe ser subsanada a la brevedad. Adelante. En el caso de las agencias aduanales, ¿cómo se manejaría la facturación si el cliente nos da un anticipo para pago por cuentas a terceros? Aquí lo primero que hay que aclarar es que no es un anticipo, ¿sí? Aquí hay que entender que lo que está haciendo el agente aduanal es recibir un pago a cuenta de un tercero, que eso es algo totalmente diferente. No es un anticipo, ¿sí? El anticipo, claramente, y por eso estamos haciendo algunos talleres, el anticipo tiene otra naturaleza. Estoy anticipando una operación, estoy en la parte previa. Y el anticipo, como lo comentábamos, yo ya estoy volteando a ver una operación mía a futuro. Esa es la naturaleza del anticipo. Aquí el agente aduanal, el notario o algunas otras actividades de gestoría, lo que reciben es un pago a cuenta de un tercero. Ese tercero, déjenme ponerles el ejemplo, el que sigo del notario. Estoy recibiendo un pago que como notario le voy a hacer al registro público, pero el comprobante quien lo va a emitir va a ser el registro público a nombre de mi cliente. ¿Qué queda en medio? Queda un comprobante del registro público a nombre del cliente del notario, o en este caso, si varío el ejemplo, si soy agente aduanal, estoy recibiendo un pago que voy a hacer por maniobras vinculadas con la mercancía que estoy recibiendo en el recinto fiscalizado para sacar esa mercancía, y le voy a pagar yo ¿a quién? Al transportista. El transportista que va a emitir un comprobante, pero a nombre del agente aduanal, va a emitir un comprobante a nombre del cliente del agente aduanal, en donde se vinculan el cliente dueño de la mercancía y el transportista, pero no el agente aduanal o no el tercero que está gestionando. En razón de ello es que el comprobante, ¿qué distingue? Distingue a un emisor del comprobante, distingue a quién recibe el comprobante, pero también distingue el pago que se está haciendo, ¿sí? Esto, si quisiera ejemplificárselos, es en la factura que yo como agente o notario o gestor voy a hacer, ¿yo qué voy a cobrar? Yo no estoy acumulando un ingreso más en el terreno fiscal, yo no estoy acumulando
déjenme ponerle los 300,000 pesos que me depositaron, esos no los acumulo yo. Lo único que sí acumulo es mi comisión por ese servicio que estoy prestando. Esa comisión sí es un ingreso para mí acumulable. ¿En qué se convierte la factura? En un testigo de esta operación. Eso es la factura. No crea ni establece ningún régimen o ningún tratamiento, es simplemente un testigo que va participando dentro de esta operación en donde el notario, el agente aduanal o el tercero simplemente va reflejando lo que el dinero le va diciendo. ¿Qué le dice el dinero? Tienes un depósito, ese depósito ¿qué vas a hacer? Yo lo voy a gastar y se lo voy a pagar al tercero. Ok, eso estás haciendo, ¿sí? Y eso es lo que está reflejando el comprobante. Sin existir esta herramienta, excuso decirles los problemas en los que este tipo de ingresos significaban al contribuyente, ¿sí? Sí, porque yo recibo como agente aduanal los mismos 300,000 pesos, pero los voy pagando paulatinamente. Entonces, si yo no tengo la comprobación para poder quedarme nada más como intermediario de esos 300,000 pesos, va a ser acumulable para el agente aduanal, cuando el agente aduanal nada más tiene que expedir su factura por su comisión, la parte que le corresponda del valor total de su trabajo. ¿Seguimos? ¿Qué pasará con los impuestos para acreditamiento si en el comprobante de recepción de pagos ya no se desglosan los impuestos? ¿Cuál es su fundamento de que ya no aparezcan en el complemento? Esa sí la caché. A ver, justamente estamos en el supuesto de lo que le llamamos este recibo de pago, en donde ya no se están desglosando los impuestos. ¿Por qué no se desglosan? Porque justamente la factura, que es la madre, le voy a llamar así para efectos didácticos, en la factura madre sí está desglosado los impuestos, ahí están ya, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es darle la naturaleza que tiene ese pago. Ese pago posterior es eso, es un pago, por eso le queremos llamar más un recibo de pago. No se desglosan los impuestos. ¿Cómo se acreditan? Proporcionalmente contra la factura madre el pago que le corresponda. Por eso no los van a tener ustedes. Lo que no queremos desde la perspectiva del SAT es ese pago que se hizo, aparte generarles el trabajo de estar haciendo este desglose. Lo que estamos considerando es que es mejor poner el monto, que finalmente tiene la vinculación, que ese es un tema muy importante. La vinculación de este pago está vinculada con la factura madre, ¿sí? Acuérdense, la madre jamás niega a sus hijos y esta va siempre acompañada de los pagos a los que está asociado, que esa es la lógica. El no tenerlo tecnológicamente hacía que los lleva a que manualmente tuviesen que estar haciendo todo esto. ¿A nivel de qué? A nivel de pólizas, ¿sí? Todo esto guarda una lógica, no la vean aislada, véanlo siempre en la lógica de que en las pólizas contables que ustedes hoy hacen, ahí están vinculando toda esa información y que justamente estos elementos tecnológicos nos van a ayudar a hacer un vínculo contable. Si aquí tenemos dos situaciones, acuérdense que el impuesto sobre la renta habla de un momento de deducción y el IVA habla de otro momento de acumulación o de deducción o acreditamiento. Esa es la parte principal. Y siguiendo el ejemplo de Fernando, si yo tengo una factura por 1,000 pesos con su 16% de IVA y tengo pagos a cuenta tengo que tener el cuidado de que vinculado a la factura original, yo no le digo madre, sino factura original, puedan ustedes tener ese acreditamiento de la parte proporcional que están ustedes pagando, o en su defecto el cliente tenga el acreditamiento de lo que ustedes están recibiendo. Esos son los dos momentos. Pero la factura original, para efecto de impuesto sobre la renta, tal cual, así se registra. Y los pagos nada más son a cuenta de
Esto surgió, y déjenme decirles dónde, en la mesa de trabajo, cuando estuvimos hablando de las parcialidades que se hacen en las grandes empresas. Perdón, las grandes empresas, ustedes como proveedores, me voy a echar un comercialote, le venden a Liverpool y empiezan a mandarle mercancía a Liverpool y ustedes tienen 10 facturas que les debe Liverpool y Liverpool de repente les dice, ahí te va tanto, ahí te va tanto y ahí te va tanto. Ahora tiene que vincularse para poder saber de qué factura estamos hablando. ¿Cómo vamos a estar cancelando esas facturas que antes era una galimatías para efectos del SAT y para efectos de un contribuyente? ¿Por qué? Porque una cosa es una cuenta abierta y otra cosa es el macheo de las cuentas como lo marca el Código Fiscal. Adelante. ¿Qué se tiene que hacer si pasaron los 10 días naturales del pago del cliente y que no se elaboró el complemento? ¿Se vuelve a rehacer la factura cancelando la anterior? No, aquí esos 10 días están vinculados con la determinación del pago provisional que ustedes hacen los días 17. Dimos ese plazo de 10 días un poco para advertir que los comprobantes que se generaron durante, voy a citar el ejemplo, del día 1 al día 30, pues evidentemente tuvieron un esquema de pago. Esos 10 días que estamos estableciendo son simplemente una referencia para que el contribuyente obtenga la información para poder determinar el pago provisional que va a enterar el día 17. Pero evidentemente, técnicamente, aquí Pablo me corregirá, ustedes pueden generar el complemento de pagos, ¿sí? No se va a impedir. Aquí lo estamos poniendo como una referencia. Déjenme dar la analogía más simple. Estamos claros de que la declaración anual de personas físicas que todos somos se presenta anualmente el 30 de abril, a más tardar el 30 de abril. Sin embargo, pues nuestra realidad es que eventualmente no alcanzamos a presentarla el día 30. Si la presentamos el 5 de mayo o el 24 de agosto, el SAT se las va a aceptar. Es la misma analogía que haríamos con este plazo. Es un plazo que estamos determinando, sin embargo, lo que estamos privilegiando es que haya el cumplimiento voluntario del contribuyente sin que exista un freno técnicamente, que eso, bueno, Pablo, aparte de ser un muy buen proveedor, es un proveedor autorizado de certificación, es una de las validaciones que no van a hacer, para que no se preocupen, el flujo va a mantenerse, van a poder generar el comprobante. Sí, correcto. En ese sentido, ya los sistemas dentro de las validaciones que estamos haciendo están configurados para que no se tenga una retención de por medio, sino que fluya la información sin ninguna limitante. Esto es un hecho y que se está funcionando y operando de esa manera. En la emisión de facturas por pagos en parcialidades, ¿ya no habrá una factura origen? Ejemplo, si esas 6 parcialidades desde la primera factura ya se indica que es la 1 de 6. Sí, le entendí bien, porque me vició acá sí, efectivamente, o sea, sí, siempre va a haber una factura origen vinculada con las otras 6, eso siempre debe de existir. Sí, imagínense si van a comprar un coche y le dan parcialidades 12 meses sin intereses, según ellos, pues ni modo que les den 12 facturas, 12 pedacitos de facturas. Les van a dar una factura, va a decir pago en parcialidades, y las parcialidades las van a amarrar contra la factura original. Y déjenme mencionar algo importante, que frecuentemente la operación de la empresa se adecúa a cómo opera el sistema administrativo contable que ya está instalado. Hay que tener mucho cuidado de seleccionar la correcta herramienta que nos permita adecuarnos a este nuevo esquema, que además permite tener un mucho mejor control de la factura original y los pagos parciales que se van generando con su respectivo complemento. Entonces, hay que solicitar las actualizaciones correspondientes o ver si la plataforma
¿Lo soporta o no lo soporta? Deducción por pagos en el extranjero. Si toda deducción debe tener un CDFI, ¿en qué escenario quedan estos gastos pagados en el extranjero? Justamente como lo dijo Ilse al final, es un pago al extranjero. ¿Sí? El pago tiene un comprobante de pago. ¿Sí? Justamente. Lo único que podemos documentar, y bueno, yo creo que la extraterritorialidad todavía ningún país la tiene, y bajo esa lógica nosotros tenemos que aceptar el comprobante que se nos emita del extranjero, cumpliendo con los requisitos básicos que tenemos previstos en regla, que son básicamente algunos elementos de identificación, y lo que estaríamos haciendo es un pago de México al extranjero. ¿Esto qué tiene? Tiene vinculado un comprobante de pago, una factura de pago al extranjero, que eventualmente pudiera llegar a tener hasta una retención. Pero esa es la lógica. Igualmente ahí hay un testigo de ese pago, que es otro comprobante fiscal, ¿sí? Que ese es el supuesto. Perdón, y si se refieren a que cuando tienen ustedes que hacer un viaje al extranjero por cuenta de su empresa y tienen que pagar todo, tanto el coche que rentan, tanto el hotel donde se hospedan, espero que vayan con sus parejas reales, no, porque luego van y no son. En ese momento, lo primero que les piden es quién es, a nombre de qué compañía, y aunque no trae una serie de datos fiscales, hoy en día y subsecuentemente, espero que así sea, porque así se está manejando a nivel mundial, esa factura de ese hotel, de ese coche rentado, del restaurante donde comieron, son deducibles para efectos fiscales. ¿Qué pasa cuando uno de mis clientes no quiere actualizarse? ¿Qué debo hacer yo, ya que en la actualidad tengo parte de responsabilidad? Que se ponga a chillar. No, pues digo, perdón, ¿qué quieren que les responda? Que el cliente no quiere actualizarse, pues mejor pónganmelo así. Oigan, un cliente no quiere pagar impuestos, pues está peor. O sea, la actualización está, créanmelo. Aquí está mi portafolio. No traigo computadora. Si yo llego a mi despacho y prendo mi computadora y me sale una cosa rara ahí, o le grito a Juan, no se espanten, es el que se dedica a toda la parte informática, o cuando llego en la noche a mi casa, le hablo a mis nietos para que me digan en mi teléfono cómo demonios le quito una porquería que ellos me pusieron y que no necesito. Entonces la actualización aquí está. Nos tenemos que actualizar. No es que el cliente quiera o no. Desde mi punto de vista es labor de ustedes el convencerlo. Ya sé que todo esto es muy difícil. Soy contador, también en mi despacho. Oye, yo no voy a hacer eso, no sé qué. Eso lo están complicando cada vez más. Al principio se ve muy complicado y créanmelo, si esto era complicado, no tienen ustedes una idea de lo que fue sacar la contabilidad electrónica. Ese sí era un verdadero dolor de cabeza y de hígado al mismo tiempo. Y no digo parto porque no he tenido, pero a lo mejor es igual. Entonces, no, convénzalos. Ustedes son lo suficientemente capaces para explicarles con peras y manzanas lo que aquí se está viendo, lo que en la sala 2 y en la sala 3 se está viendo de complementos. Ustedes creo que tienen esa capacidad desde mi muy personal punto de vista. Emitir la factura de viáticos, ¿se hace anticipadamente o al momento de la comprobación? A ver, la factura de viáticos, déjenme ubicarlo así, va a tener dos momentos. Primer momento, pueden haber varios supuestos. El patrón depositándole a la cuenta del trabajador
o el patrón entregándole al contribuyente, si es que no ya la tiene, una tarjeta corporativa para gastos, que son dos cosas diferentes. Aquí tienen que identificar claramente el medio sobre el cual se va a hacer el pago de ese viático, ¿sí? Primero es el dinero, el habilitador para poder tener la factura del hotel a donde va Víctor. Lo primero que tiene que tener el trabajador es el recurso para hacer ese gasto y puede tener esas dos modalidades. Para que esa factura pueda ser emitida, tiene que ser ejercido ese gasto. Y ese gasto, en el momento en el que se está llevando a cabo, ya estoy en el momento en el que estoy ya viajando, ya estoy en el extranjero, ya estoy aquí, puedo tener dos comprobantes. Si es en territorio nacional, pues evidentemente tendré una factura con todos estos requisitos, que al menos, yo les diría, deben de ser 20, al menos 20. ¿Por qué? Porque depende de quién se trate, con quien yo esté llevando a cabo la relación comercial. Entonces, esos requisitos se van a cumplir de manera práctica a través del sistema del hotel, de la renta de vehículos, del restaurante, ¿sí? Y de acuerdo a estos requerimientos que tenemos. Y ahí vienen donde están estos dos requisitos que el año pasado les costaron mucha dificultad de entender y espero que ahorita estén quedando mucho más claros. Método y forma de pago. Método y forma de pago, hay que acordarnos que eso nació desde el 2011 y hemos venido en un esquema de diferimiento, pero ese diferimiento ya se acabó, se acaba 1 de diciembre. Y son los dos elementos que nos dan estos contrastes contra impuesto sobre la renta e IVA. Por lo tanto, si yo le pido al hotel una factura anticipada, lo primero que va a preguntarme el hotel dentro de estas prácticas es: ¿y con qué me vas a pagar? ¿O te voy a emitir la factura sin tener ningún elemento? Hay que tener cuidado. Acuérdense, en el mundo del papel, si quieren encontrar dificultad, acuérdense de cómo nos iba hace más de 15 años con las facturas en papel, ¿sí? Lo que padecía el contribuyente desde la emisión, digo, ahorita no los imagino yendo ustedes con algún proveedor, con un escrito, y sobre todo para hacer estos contrastes de dificultad o no, un escrito solicitando la emisión de los comprobantes, primer paso, o primer acto en esto que les llamo la película de la comprobación. Primer acto, tengo que hacer un escrito. En ese escrito, incorporar los rangos de folio que me van a autorizar. Tercer acto, acudir con el proveedor y que me diga, dependiendo de mi urgencia, si esos comprobantes que me va a expedir, en cuánto tiempo me los va a entregar. ¿Se acuerdan algunos de ustedes de comprobantes fiscales en 1 hora, de a 100 pesos? ¿Sí? Bueno, tenían que esperar 1 hora para obtener el comprobante y de ahí llenarlo. Algunos muy sofisticados en sus formas continuas, en sus impresoras de carrete, pero finalmente, y con, al menos yo llegué a contar en algunos casos, el más sofisticado tenía como 20 copias, desde la del cliente hasta inventarios. Todo eso ya lo pasamos, hoy es ya del pasado. Hoy, si yo les dijera tienen que hacer un escrito para obtener todo esto, no lo imaginamos. Hoy efectivamente es un cambio, hay que entenderlo como eso. La parte de entrada es compleja siempre porque hay que entender algo nuevo, pero eso nuevo nos debe de llevar a un nuevo estadio. Yo espero que con esto comprendamos que sí hay que seguir en este proceso. Cuesta trabajo al principio, yo les diría, pues tanto a Víctor como a Pablo les tocó vivir esto con nosotros. Desde empezarlo a aterrizar, pues ya tenemos más de 2 años trabajando en este tema y pues ahorita lo que ustedes están viendo es una conciliación de estos dos mundos, ¿no? Adelante, Ilse. Algunos autoservicios cancelan mediante una nota de crédito facturas de compras de productos o servicios. Cuando bajo el repositorio tengo comprobantes fiscales de más. ¿Debo registrarlas contablemente? Además aparecen facturas duplicadas con folios fiscales diferentes. Esto es una mala práctica que no reparé en ella, pero aquí sí, lo que quisiera decirles es lo siguiente. Justamente lo que tenemos identificado son estos tickets que posteriormente se convierten en factura y el contribuyente en la consulta de facturas identifica facturas en su nombre que no le corresponden. Yo les diría,
el haber hecho una factura que no me corresponde, hasta ahí no le vemos problema fiscalmente. ¿Dónde está el problema fiscal? Cuando esa factura, primero, yo no la pagué, no ingresó esa mercancía o no di ese servicio, pero sí le doy el efecto fiscal de acreditamiento y de deducción. Ahí es en donde está el problema. Esa factura pudo haber sido emitida, es cierto, en mi nombre. ¿Por qué? Alguien tuvo mi RFC y alguien la hizo en mi nombre. Lo que no debo de darle, desde la perspectiva de quien la recibió y la detectó, lo primero es darle un efecto fiscal. O como suele decirse, me voy a meter un terreno escabroso. Ahí es en donde entran estos temas de que no hay materialidad en la operación, porque son facturas que fueron compradas o son facturas que fueron creadas sin una materialidad atrás de ella. ¿Sí? Ese es otro terreno. En este simplemente la hicieron en mi nombre, no me corresponde, no es mi factura y por lo tanto no le doy efecto fiscal. La recomendación en esta presentación que van a encontrar en internet, ¿cuál es? Denúncienlo. ¿Sí? Simplemente denúncienlo para que quede evidencia de que es una factura que se hizo en su nombre de manera incorrecta. Y déjenme decirles que es una práctica muy, muy común, cuidado, bien común. Punto número 1, hemos detectado más de 400 diferentes buzones tributarios del SAT que dice, usted debe, no ha presentado esto, no ha presentado el otro, y en el instante que entran, se los amuelan. ¿A qué me refiero? Hackers. 2, la parte de la factura que bien menciona Fernando, si ustedes no lo hacen, viene la Secretaría de Hacienda y dice, oiga, usted, otra vez, compañía X, tuvo negocios con fulanito de tal, ni lo conozco. Pues fíjese que aquí hay una factura donde dice que usted o le facturó o le vendió, pónganlo como quiera, que usted le facturó $1,000,000 de pesos. Oiga, no, yo no le facturé. Pues aquí dice. Y el problema es que usted no acumuló. Pues claro que no acumulé, yo no facturé. Y en sentido inverso, oiga, usted dice que le compró esto a fulanito de tal. Y usted es un despacho de contadores, ¿qué demonios hace comprando lo que ustedes quieran? Que no tiene nada que ver con un despacho de contadores. Oiga, yo no le compré, no está deducido, no tengo pago, no tengo nada. Necesitamos, y ese es un tema pendiente que tenemos porque seguimos trabajando, no crean que porque esto entre el 1 de diciembre no quiere decir que no puede haber algunos resquicios que vamos a corregir mediante preguntas frecuentes. Por eso les pregunté si ven el portal del SAT, porque es muy importante. Por eso, simple y sencillamente, porque existen cosas que pueden todavía surgir y que vamos a corregir, que eran lo que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Nosotros como contadores, como representante del instituto, no nos vamos a dejar. El SAT le interesa en ese sentido y desde luego creo que a Mexipac, a través de Pablo y a MITI, desde luego, van a estar de la mejor disposición para poder quitar esas malas prácticas que hoy siguen existiendo y no son pocas, muchas están ahí. ¿Es suficiente contar con un comprobante impreso PDF, aunque no cuente con el HML, ejemplo, gasolina, casetas, para su deducibilidad fiscal? No, aquí hay que recordar que esto, y voy a aprovechar para aclarar otra cosa, el contar con una expresión impresa, porque eso es, la expresión impresa solo presume la existencia de una transacción que se hizo en XML. En razón a este cambio y este tour al que lo llevaba del papel, el papel, pues la verdad lo único que nos metía es en un verdadero problema de comprobación. ¿Por qué? Pues porque no teníamos justamente la posibilidad de atestiguar que efectivamente existiera esa transacción.
Lo que ustedes ahorita refieren básicamente son estos cruces carreteros que les dan el ticket. Pues el ticket tampoco nos lo da. ¿Por qué? Porque también hemos identificado la práctica poco sana de acumular todos los tickets de ustedes en los cruces carreteros y asignárselos a Pablo, ¿no? Entonces, cuando verificamos, Pablo, pues resulta que tiene 3 vehículos, de los cuales si juntamos todos esos cruces carreteros, decimos, Pablo, ¿cómo le hiciste para cruzar tantas veces a la vez en tantos diferentes puntos del país y consumir tanta gasolina? Y pues evidentemente eso estamos en información pues que a lo mejor a Pablo le resultó útil porque pudo disminuir la base, ¿sí?, con esos comprobantes, pero no es sustentable, y en razón de ello es que pues esta información que ahorita tenemos, en donde si nos dicen tengo el PDF de los cruces carreteros, pero no tengo el XML, acuérdense, toda deducción o acreditamiento debe de estar en el SAT y debe de tener la materialidad que nos permita confirmar la existencia de esa prestación de servicio o, en su defecto, la materialidad de la operación registrada contablemente. Si eso no existe, pues la verdad es que no hay ni forma, y ahorita pues, ya la información que ustedes generan y que tiene el SAT nos permite confirmar o más bien dudar de muchas de esas operaciones. Perdón, voy a usar la palabra que más odio en este mundo el día de hoy, que se llama materialidad, pero es la de moda en el SAT. Y como contribuyente pues no nos queda más que ponernos materiales y ponernos con los pies en la tierra. ¿Y por qué les digo materialidad? Porque me fui al tumbaburros de la Real Academia Española y no significa nada de lo que tenga que ver con fiscal. Pero una vez platicando con Ernesto Luna, me decía, es que Víctor, cuando me hacen deducciones personales, me ponen 2 rentas de 2 casas, pues no se vale. Dice, pónganme una casa de renta, pero no la de 2. Le dije, bueno, hay unos de 3. Me dice, espero que no seas tú. No, no soy yo, ya para mi edad no. Pero esa es la parte de la materialidad que se refiere el SAT. O sea, ¿cuántas veces pueden, a ver, todo el mundo váyase a Valle de Bravo, toda la familia, cada quien en su coche, pero me traen el ticket, porque lo voy a hacer deducible? Hoy en día ya hay muchos métodos. El TAC famoso, antes era un problemón porque había unas que sí servían para unas carreteras, otras que servían para otras. Hasta en eso nos estamos modernizando, porque hasta donde tengo entendido, y no me quiero meter con Ruiz Esparza ahorita, todos los tags ya sirven en todas las carreteras y todos los tags van hacia la empresa. Ahí está la deducibilidad, ya ni pidan el ticket. ¿Para qué? Hasta se pasan más rápido. Entonces, todo es modernidad. Dígale a su cliente que se modernice. Ni modo que llegue a la caseta y quiera pagar y deme mi comprobante porque lo voy a hacer deducible. No, hasta en eso tienen que convencerlos de que se tienen que modernizar. La última, Ilse, cerramos. Si tengo una factura por pagar a mi proveedor, pero a mi cuenta de eso yo la vendo mercancía para saldar saldos, ¿qué tipo de uso le colocaré a la factura que yo le entregaré a mi proveedor? Esa es una buena pregunta y una mala práctica que quisiéramos ahorita no se dé. Uno, el uso del comprobante es un elemento que vamos a aprovechar para el prellenado de mi contabilidad y la determinación de pagos provisionales. Es un derecho del receptor y en el proceso, y me corregirás, Víctor, en el proceso contable, el contribuyente que obtiene una factura hoy decide si va a ser una deducción, va a ser una inversión o un gasto después. Lo único que estamos haciendo es dar la posibilidad ahorita de decidir qué naturaleza va a ser esa factura. También es un proceso que va a ser largo. Estamos claros de que hoy, ¿qué nos vamos a encontrar? Por definir. ¿Por qué por definir? Porque el receptor no está claro en qué le pueda servir.
O sea, él no va a tener claro, y menos imaginemos el escenario que siempre nos ponen, y aquí Víctor se encargó de ponernos el día 1 que vimos el tema. Dice, oye, ¿para qué van a querer? Lo dijo así, pero me dijo otra expresión más folclórica. ¿Y para qué quieren eso? Y ya cuando le explicamos la lógica, decimos, no, mira, es que hoy en el proceso, pues al final del día es una factura o una transacción que en una etapa posterior va a decidir el contribuyente para qué le va a servir. Si es un gasto, si es una inversión, o si incluso si es un asalariado, y déjenme ponerles el ejemplo, si estoy frente al laboratorio, no voy a meter a los hombres de blanco, pero si estoy frente al laboratorio, si yo le digo al laboratorio, yo la voy a deducir, va a permitir que en la declaración anual, en lugar de que les propongamos simplemente el comprobante, ya les demos una propuesta completa de los comprobantes que el contribuyente va a deducir. Es decir, en lugar de que lo decidan en abril, les decimos, decídanlo el 24 de agosto y pídanle a los que estén, díganle que van a hacer una deducción, que les ponga ese atributo. Pero eso va a empezar a suceder, estamos claros, pues no ahorita, va a empezar a suceder conforme esto vaya evolucionando. Lo único que estamos anticipando, como bien lo decía Víctor, es no queremos estar cambiando esto cada año, esto así no funciona. Lo que estamos buscando son procesos o decisiones que tome el contribuyente en algún momento, anticiparlo y evitar que nos pase, al menos en mi práctica, así como Víctor y Pablo, pues yo tengo algunos años ya en el SAT, que lleguen los contribuyentes en la época de los 90 nos llegaban con su bolsita de comprobantes para hacer su declaración, y ahora pónganse a separar, y hay unos que ya no me acuerdo. La idea es facilitémoslo y hagámoslo más simple. Yo simplemente quisiera agradecerle a Víctor Keller, representando al Instituto Mexicano de Contadores, y a Pablo su apoyo en Amexipac, y bueno, pues esperemos que esto les sea útil, y Ilse, cerraríamos, por favor. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, agradece la participación de Fernando Martínez Cos, Pablo Acevedo Alvarado y Víctor Keller Kaplanska. Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias.